Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin y criptos en español. Soy Paulina, una asistente digital guiándote en el episodio de hoy. Este año celebramos 17 años del White Paper de Bitcoin, ese manifiesto de 9 páginas que Satoshi Nakamoto publicó el 31 de octubre de 2008 y que cambió la historia del dinero. Un sistema peer-to-peer sin intermediarios, donde la minería, ese proceso que valida transacciones y asegura la red con energía y hardware, se convierte en el corazón del protocolo. Pero la verdadera revolución no está solo en el código, los estados-nación ya lo entienden. Desde El Salvador hasta Texas, gobiernos y empresas mineras acumulan BTC no como especulación, sino como reserva estratégica contra la inflación y la deuda global. En este episodio revisaremos las últimas noticias relacionadas a Bitcoin desde minería en casa, pasando por el aniversario del White Paper hasta llegar a la adopción de Bitcoin por parte de Estados-nación en Europa. Tanto si eres un entusiasta experimentado de las criptomonedas, un novato curioso o algo intermedio, este podcast es su puerta de entrada para comprender el complejo y cambiante mundo de Bitcoin. Empezamos. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio 166 y han pasado exactamente 16 años, 10 meses y 2 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El precio de Bitcoin hoy ronda los $103,000, $104,000 más o menos. Así que vamos a empezar este episodio donde vamos a hablar sobre algunas noticias, las últimas noticias de las 2 últimas semanas. Y entre ellas vamos a hablar justamente de Bitcoin, de los 16 años, 10 meses, casi 17 años que está Bitcoin en funcionamiento. Así que antes de empezar vamos con nuestros auspiciantes. EBTC, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender Bitcoin en Ecuador. A través de sus cajeros Bitcoin ubicados en diferentes ciudades del país, puedes comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas con dinero en efectivo. Recuerda que para más información puedes visitar su página web bitcoin.com.es, donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y la ubicación de todos sus cajeros Bitcoin. EBTC, el futuro empieza con nosotros. Bien, recuerden que para la gente que esté interesada en subir su nivel de conocimiento en Bitcoin, tenemos este sábado 8 de noviembre un masterclass denominado Bitcoin Profesional que se va a realizar en la Cámara de Comercio en la ciudad de Cuenca y también lo vamos a abrir online. Así que para la gente que esté interesada puede seguir este masterclass también que lo vamos a pasar online. Así que recuerda que tienes un 15% de descuento con el pago anticipado con tarjeta. Te dejo más información aquí en el detalle de este podcast. Recuerda, encuentras más información en bitcoinycryptos.show/cursos. Bien, así que empezamos este episodio con una de las noticias súper interesantes, que es un tema que se va a tratar incluso en el masterclass acerca de la minería de Bitcoin, pero la minería que se puede ser realizada en casa porque ocupa muy poca energía. Entonces vemos que en esta nota de Cointelegraph publicada el 24 de octubre, un minero solitario de Bitcoin gana $347,000, un ejemplo de soberanía pura en acción. Este minero solitario de Bitcoin ha superado todas las expectativas al minar un bloque completo por sí solo, ganando $347,000 en recompensas y demostrando el espíritu descentralizado de la red. Este minero solitario de Bitcoin se ha convertido en el último afortunado en ganar la lotería de la minería de Bitcoin, embolsándose una recompensa por bloque de $347,455. Este precio es más o menos un aproximado para la fecha en la que él ganó el bloque. La empresa de infraestructura de nodos Bitcoin Umbrel dijo que el minero solitario ganó el bloque a través del grupo de minería de Public Pool Bitcoin, ganando la recompensa del bloque de 3.125 bitcoins y una tarifa de transacción de 0.016 bitcoin. Tuvo lugar en la altura del bloque 920,440 el jueves a las 7:30 p.m. UTC, según muestran los datos en la mempool.space. Esta página es interesante porque en mempool.space pueden ver cuánto cuesta actualmente añadir su transacción a un bloque, es decir, el precio promedio, el precio más bajo, el precio más caro que puedes poner. Puedes ver también el número de bloques de Bitcoin que van minándose, puedes ver cuántos bloques van por minarse, cuántos ya se minan. Es súper interesante esta página web, así que recuerden, pueden visitarla en mempool.space. Aunque no es raro que los mineros en solitario de Bitcoin ganen bloques, este fue más impresionante ya que el minero consiguió el bloque por su cuenta, ejecutando un grupo de minería en solitario, en lugar de la práctica más común de agrupar el poder de hash con otros mineros.
sin intermediarios, sin terceros, solo pura soberanía en acción, dijo Umbrel, y la cuenta Bitcoin Bazar en la cuenta X añadió: un minero en solitario ha minado un bloque minando en su propio grupo de minería alojado en un servidor de Umbrel. Soberanía total, necesitamos más de esto. Bueno, Umbrel es la empresa que desarrolla software también para conectar tus nodos y eso, entonces también te da la opción de conectar tus mineros a estos pools de minería. La minería de Bitcoin en solitario es una victoria para la descentralización. El aumento de los mineros de Bitcoin en solitario que resuelven bloques es algo positivo para la descentralización de Bitcoin, ya que ofrece a los mineros más pequeños una mejor oportunidad de competir con los grandes mineros a escala industrial, muchos de los cuales ya cotizan en bolsa. Entre esas empresas tenemos Mara, tenemos algunas otras que incluso ya están en Wall Street cotizando. Los mineros de Bitcoin de bolsillo siguen siendo más baratos que los iPhone. Imagínense, esto es súper interesante porque en Masterclass que di hace unas 2 semanas más o menos les contaba a la gente que asistió que es mucho más fácil, tienes muchas más probabilidades de atinarle a un bloque de Bitcoin que de ganarte la lotería. En cualquier país, si tú compras la lotería, tienes que participar en un juego que millones de boletos, mientras que con la capacidad de minado que tienen esos equipos de minería de bolsillo, y aún así siguen siendo más barato que los iPhone, imagínense. Esto se produce en medio del auge de los mineros de Bitcoin de menor tamaño, o los que los denominan los mineros de bolsillo. Hay muchas barcas, entre ellas Pitax, que en los últimos años se venden por alrededor de $155 hasta los más caros más o menos en $600, dependiendo de la capacidad de terahash por segundo de la máquina. Aunque las máquinas de bolsillo solo contribuyen a un pequeño aumento de la tasa de hash de Bitcoin, muchas de ellas son de código abierto para luchar contra el secretismo y la exclusividad de los mineros de Bitcoin más grandes, que suelen utilizar los chips ASICs de Bitcoin de código cerrado, según explicó un portavoz de BitMaker en esta nota. Así que, ¿qué les parece, amigos? Vemos que nuevamente un minero en solitario logra encontrar un bloque. No es el primero, ya van algunos, y este año van como 3 o 4 al menos que yo he visto en notas publicadas de algunas marcas que tienen estos mineros pequeños y logran encontrar bloques. Imagínense lo que es 3.125 bitcoins a precio de hoy, que ronda los $100,000, y si esos 3.12 bitcoins después se los mantiene por un año, por 2, por 3 años, el precio va a crecer muchísimo más, y simplemente con un equipo de minería de bolsillo, como ellos se denominan aquí, que están más o menos por los $100. Así que si estás interesado en aprender más de esto, te invito a que te inscribas en el Masterclass, donde vamos a hablar también sobre estos equipos y un poco de minería. Tal vez vas a subir tu nivel de conocimiento de Bitcoin. Así que otra nota importante que quiero compartir con ustedes es que justamente la semana anterior, el 31 de octubre, que en muchas ciudades se celebra Halloween, les comento que en Ecuador se celebra el Día del Escudo Nacional, pero ese día, el 31 de octubre, también se conmemora un aniversario del lanzamiento del white paper, del libro blanco de Bitcoin. Entonces, ¿en qué se ha convertido Bitcoin 17 años después de que Satoshi Nakamoto publicara el libro blanco, publicara el white paper, acercando 2 décadas después de que el white paper de Bitcoin fuera publicado por Satoshi Nakamoto? ¿Cuánto apoyo tiene este documento en este momento? Justamente la semana anterior se cumplieron 17 años desde la publicación de Satoshi Nakamoto del libro blanco de Bitcoin en la lista de correo de criptografía en 2008. En ese entonces, Bitcoin no era más que una propuesta para una nueva tecnología de nicho, la última en un largo linaje de tecnologías de nicho creadas por los cypherpunks en la década de los 90. Bitcoin ha pasado por muchas transformaciones masivas desde ese día, imagínense, ya casi 17 años. Fue de un nicho de colección de internet a una red descentralizada que impulsa los mercados ilegales en la red oscura o en la dark web, a una inversión especulativa convencional para el comercio minorista, ahora pasado a Wall Street y a los gobiernos de toda la nueva clase de activos favorita del mundo. Así que todos hemos tenido asiento en primera fila de la primera revolución tecnológica global explosiva en internet, y ha sido todo un viaje salvaje. En este aniversario creo que es importante tocar un concepto que es muy relevante: el propósito de un sistema. ¿Qué es lo que hace? La idea básica es que cuando tienes un sistema complejo, no tiene sentido tratar de definirlo en función de lo que quieres que haga. Lo que realmente importa es lo que las partes de ese sistema complejo están haciendo realmente. Eso es todo lo que importa al final del día. Una vez más nos hemos encontrado en un periodo de tiempo en el que la gente está llamando al white paper como marcador de posición para algún tipo de documento fundacional o definición de un plan. El white paper no es ninguna de esas cosas, es simplemente una explicación
explicación abstracta del alto nivel de una cadena de prueba de trabajo que se utiliza para implementar una moneda digital. Es la idea como por ejemplo de un carro con ruedas frente al plano real del carro, que es como el código fuente. Los bitcoins parecen fijarse periódicamente en el libro blanco de esta manera e inevitablemente lo usan como justificación para actuar de forma antagónica hacia algún caso de uso o ideas de mejorar un bitcoin con lo que no están de acuerdo. Tal vez eventualmente lo superemos, tal vez no. Es una actitud poco saludable tener esto hacia una tecnología tan potencialmente impactante como Bitcoin. Así que, por ejemplo, aquí hace una analogía también de las redes telefónicas. Dice, las redes telefónicas se utilizaron para arrancar el medio digital de Internet moderna de una manera en la que Alexander Graham Bell, que es como el padre de las telecomunicaciones, podría haber tenido no solo los más básicos indicios, remodelando el mundo entero de maneras que habría sido imposible concebir para la gente en ese tiempo. Satoshi nos dio un documento fundacional para ser encadenado y restringido por cuanto el público es un documento físico, nos dio una descripción de alto nivel del software que está funcionando. Recordemos que si bien Satoshi Nakamoto no inventó todas las tecnologías que están ahí, lo único que hizo fue ponerlas en conjunto y hacer que funcionen, porque blockchain, el SHA, también la criptografía que utilice, eso ya existía, sino fue Satoshi quien las puso juntas y empezó a funcionar. Así que Bitcoin ya no es de Satoshi, es nuestro, y colectivamente con la forma en la que realmente usamos nuestro Bitcoin decidimos cuál es el propósito del sistema, y eso es importante recordar. Así que vemos que este 31 de octubre mucha gente celebraba Halloween, en Ecuador se celebraba el Día del Escudo, y vemos que justamente ese día se cumple un aniversario más del white paper de Bitcoin. Así que a la gente que todavía no ha leído el white paper, les invito a que visiten la página web bitcoinycryptos.show, y en la parte de abajo, en la zona de links, ahí tienes justamente el link para descargarte el white paper en español. También en esta página a la que te rediriges, bitcoin.org, ahí puedes descargarte en algunos idiomas, pero en la web la tenemos justamente el link para descargarla en español. Así que otra nota interesante, como justamente vemos que la nota anterior mencionaba que Bitcoin pasó de ser un proyecto solamente para geeks, después pasó a ser nombrado como que era dinero solo para utilizar en la dark web, después para ser utilizado solo para comerciantes minoristas. Ahora vemos Wall Street y gobiernos acumulando Bitcoin, y esta nota es importante porque hace el año anterior, si no estoy mal, Alemania, que tenía alrededor, si no estoy mal, de 30.000 o 40.000 bitcoins, decidieron vender sus bitcoins a un precio de $50.000, lo recuerdo, y creo que yo estaba en Sudamérica por ese entonces, y justo vi esa noticia y me causaba gracia, y decía, imagínense para el próximo halving cómo se va a arrepentir Alemania, y vemos que no ha pasado ni 4 años para un próximo halving, y Alemania propone una reserva nacional de bitcoin y ve a bitcoin como dinero libre del Estado. Hay un partido político que se llama la AfD, presentó una moción la semana pasada instando al gobierno federal a comenzar a agregar bitcoin en sus reservas a largo plazo. Imagínense, ha pasado menos de 4 años de lo que sucedió, y yo me lo esperaba que el próximo halving se arrepientan, pero vemos que ya se arrepintieron mucho más pronto. El partido de Alemania Alternativa para Alemania, en sus siglas AfD, ha presentado una propuesta para crear una reserva nacional de Bitcoin. La iniciativa marca un posible punto de inflexión para la economía más grande de Europa, que hace solo un año fue criticada por liquidar miles de millones en participaciones incautadas de Bitcoin. La moción, que necesita ser aprobada, convertiría a Alemania en la primera gran nación europea en integrar Bitcoin directamente a sus reservas nacionales, lo que indica un cambio creciente en Europa hacia ver un Bitcoin no solo como un activo especulativo, sino como un instrumento de reserva soberana. Así que, ¿cuál es la visión de este partido político para un Bitcoin que lo menciona como dinero libre de Estado? La moción de este partido político, presentada la semana pasada, pide al gobierno federal que comience a acumular Bitcoin como parte de su estrategia de reserva a largo plazo, que es lo que está haciendo Estados Unidos y otros países. La propuesta argumentada que el marco MiCA es la regulación de todas las criptomonedas en Europa, fue diseñado para tokens emitidos centralmente y no debería aplicarse para Bitcoin, que no tiene emisor ni autoridad central. Insta al gobierno a evitar las cargas regulatorias sobre los proveedores de billeteras sin custodia y los operadores de nodos Lightning, mantener la exención fiscal de Alemania sobre Bitcoin, que se mantiene durante más de un año, y se asegura que la minería privada o la actividad Lightning no se clasifique como comercial. Así que este partido político enmarca Bitcoin como dinero libre del Estado que protege la libertad individual, y contraste con el euro digital planificado que advierte que podría permitir la vigilancia y el control. Así que
esta nota es súper interesante. Imagínense que hace un año más o menos Alemania estaba vendiendo esos bitcoins y ahora pasa Alemania de vendedor a hodler, a los que mantiene Bitcoin. La propuesta llega menos de un año después de que el gobierno se deshaciera de sus bitcoins. Entre junio y julio del 2024 las autoridades alemanas vendieron casi alrededor de 50.000 bitcoins, originalmente incautados a los operadores del sitio de piratería mobi2k.to por un valor en ese entonces de unos 3.000 millones de dólares, imagínense, en el 2024. Así que la venta desencadenó una corrección del mercado de aproximadamente un 18% y provocó fuertes críticas de la comunidad Bitcoin, que argumentó que Alemania desperdició la oportunidad de mantener un activo escaso y de apreciación. A mediados de julio de 2024 los datos de blockchain confirmaron que las carteras vinculadas del gobierno alemán estaban vacías después de enviar los tramos finales de Bitcoin a intercambios y creadores de mercado. Así que vemos que Alemania sigue de cerca también a Francia, en donde esa es otra noticia que les voy a mostrar, donde Francia también propone la creación de un fondo nacional de Bitcoin y quieren acaparar el 2% del suministro de Bitcoin. Entonces el partido de centro derecha UDR de Francia, liderado por Éric Ciotti, está presentando su primer proyecto de ley criptográfico integral para crear una reserva estratégica nacional de Bitcoin con el objetivo de adquirir hasta el 2% del suministro de Bitcoin. Imagínense, esto es aproximadamente 420.000 bitcoins durante 7 u 8 años para fortalecer la soberanía financiera. Imagínense lo que es tener este proyecto, esta visión de 4 a 8 años. O sea, para 4 años, para el próximo halving, Bitcoin va a estar ya sobre los $200.000. Para 8 años, quién sabe, está sobre el $1.000.000. Y aún así, Francia quiere acumular 420.000 Bitcoin. Así que este proyecto de ley a favor de las criptomonedas será presentado hoy en el Parlamento francés. Esto es a fecha de la semana anterior por el partido de centro derecha, Unión de la Derecha, el partido de centro derecha, Unión de la Derecha y Centro, así se llama, UDR, liderado por el legislador Éric Ciotti, marcando la primera vez que se ha introducido una propuesta legislativa tan completa sobre criptomonedas en Francia. La iniciativa pide una reserva estratégica nacional de Bitcoin y tiene como objetivo posicionar la criptomoneda como una forma de oro digital para fortalecer la soberanía financiera. La legislación propuesta, que está lejos de ser aprobada, vería a Francia aspirar a adquirir hasta el 2% del suministro total de Bitcoin. Recuerden que el suministro total va a ser 21 millones de Bitcoin, así que Francia quiere acumular 2% de eso, que es equivalente a 420.000 Bitcoin durante los próximos 7 a 8 años según la legislación. Así que para gestionar esta reserva, el proyecto de ley prevé la creación de un establecimiento administrativo público similar a una estructura a los que tienen oro y divisas francesas. La financiación para la reserva de Bitcoin vendría de múltiples fuentes. El excedente de energía nuclear e hidroeléctrica impulsaría las operaciones públicas de minería de Bitcoin con impuestos adaptados para los mineros para fomentar la participación nacional. Así que vemos que ellos están utilizando otra perspectiva. Por ejemplo, Francia es uno de los que tiene energía nuclear y hidráulica también, entonces van a utilizar ese exceso de energía para ponerse a minar Bitcoin. Entonces, se dan cuenta, ahora un país, y no cualquier país, uno de los más grandes en Europa, está proponiendo incluso minar Bitcoin con la energía que les sobra para poder tener esta reserva de 420.000 Bitcoins en un plazo de 8 años. Los legisladores franceses presentaron una propuesta para convertir el excedente de electricidad en valor económico a través de la minería de Bitcoin. El proyecto de ley describió un programa experimental de 5 años que permite a los productores de energía utilizar el exceso de energía, particularmente de fuentes nucleares y renovables para la minería. La iniciativa de julio tenía como objetivo abordar el problema recurrente sobre la sobreproducción de energía en Francia, ya que los productores a menudo se veían obligados a vender el excedente de electricidad con pérdidas debido al almacenamiento limitado. La propuesta describió esto como una pérdida económica y energética inaceptable. Este nuevo proyecto de ley también permitiría a Francia retener criptomonedas incautadas durante los procedimientos legales y una cuarta parte de los fondos recaudados a través de planes de ahorro populares. Imagínense, hasta los planes de ahorro los van a poner en Bitcoin, pensando asignarlos a compras diarias de Bitcoin, aproximadamente 15 millones de euros al día o 55.000 Bitcoin por año. Bueno, ese es a precio de hoy. Imagínense lo que es comprar 15 millones de euros al día
cómo eso va a disparar el precio de Bitcoin. A la espera de la aprobación constitucional, los ciudadanos también podrían pagar ciertos impuestos en Bitcoin. Imagínense, hasta el Estado, lo que propone Francia es que incluso muchos de los impuestos que la gente paga ahora se puedan pagar con Bitcoin. Entonces vemos que los países más grandes de Europa, tanto Francia como Alemania, están proponiendo ahora reservas de Bitcoin. Así que, ¿qué les parece? Pasamos de El Salvador, que muchos lo tildaron de loco, ahora que tiene más de 6.000 Bitcoins en sus billeteras y llevan comprando como un Bitcoin diario. Ahora vemos a Estados Unidos también creando su fondo estratégico de Bitcoin. Vemos a países como los Emiratos Árabes también que están comprando Bitcoin. Vemos Bután, que lleva minando Bitcoin desde hace años. Y así hay muchos otros países que incluso no tienen ni por qué hacerlo público, pero muchos de ellos también ya están acumulando Bitcoin a través de minería, a través de criptomonedas que tienen incautadas y todo eso. Así que, bueno, no es el último país que escucharemos que está proponiendo esto de aquí. Más y más países se van a unir a esto. Como dijo Michael Saylor, ha empezado la carrera de los estados por acumular Bitcoin. Y les recuerdo que Bitcoin no se puede hacer más Bitcoin como se pueden imprimir los dólares o los euros. Bitcoin está limitado a 3.125 Bitcoins cada 10 minutos ahora, en 2025. En 2028 pasará a la mitad, a 1.6 Bitcoins más o menos. Entonces imagínense lo que Francia propone para su plan de 8 años. De aquí en 4 años le va a tocar cada 10 minutos menos Bitcoin. Entonces eso va inevitablemente a llevar el precio de Bitcoin a nuevos máximos históricos. Así que amigos, eso ha sido todo por el episodio 166 de Bitcoin y Criptos en español. Les recuerdo que si quieren más información sobre el masterclass que vamos a realizar, lo pueden encontrar en bitcoinycryptos.show. Tienen ahí las inscripciones listas que las pueden hacer con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria, con pagos en Bitcoin, en USDT. Así que ustedes escojan la mejor alternativa. Les recuerdo que los cupos son limitados y también la vamos a hacer de forma online, donde van a aprender en cómo comprar y vender sin KYC, cómo resguardar su Bitcoin en una billetera fría, cómo obtener ganancias sin vender su Bitcoin, cómo gastar su Bitcoin de forma fácil y rápida y cómo evitar las estafas más comunes. Así que amigos, muchas gracias por escuchar este episodio y recuerden que Bitcoin es el invento más importante en la historia de la humanidad después de la creación de Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.